Bueno, pues Hyde tiene, bueno, todo su trabajo sobre moralidad se sintetiza en este libro que tenéis aquí, que en español se ha traducido como La mente de los justos, porque a la buena gente la divide la política y la religión. Está bien, si os interesa este tema, os lo recomiendo. Y, y podríamos decir que toda su teoría moral se puede resumir en dos. Acordaros de que, vamos, del primer día prácticamente, hablamos de que la moral, de que el estudio de la moral podíamos distinguir entre dos líneas de investigación, por así decirlo, la metaética y la ética normativa. Es decir, ver de dónde sale la moral, qué es la moral y de dónde sale, cuál es su origen. Eso es metaética. Y ética normativa es qué compone la moralidad. ¿Qué cosas son morales? Bien, pues con respecto, bueno, pues Hyde ha hecho las dos cosas. Primero desarrolló su modelo sociointuicionista de la moral, que es este que tenéis aquí, que puede parecer muy complicado, pero no lo es tanto. O sea, básicamente lo que Hyde dice, apoyándose en el trabajo de Fiske, en el trabajo de Schroeder, en el que él mismo había hecho con Rocin y con otros, y tomando también elementos de tanto de neurociencia como de etología, como de otras, como de psicología lingüística, en fin, de un montón de cosas. Bueno, pues lo que crea es este modelo y os lo voy a explicar. Entonces este modelo es un modelo, como dice Hyde, sociointuitivo, es decir, las personas han evolucionado, como, a ver, como vais a ver, todo lo que dice Hyde, o el 90%, es una síntesis de cosas que han dicho antes otros autores. Entonces, para Hyde, la moral es intuitiva, es decir, hemos ido desarrollando a lo largo de las generaciones en un contexto particular, pues unas tendencias comportamentales o unas creencias sobre lo que es bueno o malo dentro de un grupo, de un contexto cultural determinado. Es decir, que nosotros ya nacemos con una especie de cimientos de lo que puede ser nuestro edificio moral. ¿Qué pasa? Que lógicamente no somos, pues no sé, totalmente pasivos y tenemos a la razón, tenemos la percepción, la experiencia, muchas cosas para podernos adaptar al medio. Pero la evolución ya nos ha situado en un sitio determinado en función, pues eso, de cuál haya sido pues el contexto en el que nos hayamos, eh, en el cual hayamos salido, ¿no? En el cual hayan estado nuestros antepasados y hayamos acabado naciendo nosotros. Entonces, lo que dice Hyde es, hay un evento, yo qué sé, algo que nosotros tenemos que enjuiciar, y entonces lo que hacemos es, directamente, de manera cuasi automática, lo que hacemos es juzgar basándonos en una intuición previa. Intuición y juicio quiere decir, esto de aquí quiere decir que es una respuesta cuasi automática. Es decir, una persona que se ha criado en un sitio donde, yo qué sé, pues, por ejemplo, el tema de la comida, pues comer carne, lo que son entrecos a lo bestia, se ha visto como algo desagradable, pues a lo mejor el niño ya ve que eso es algo desagradable, sin que se lo hayan enseñado. Y el adulto directamente va a decir que eso es algo asqueroso. Por ejemplo, a mí me pasó con unas amigas japonesas que vinieron a visitarme a Madrid. Me resulta muy interesante lo que pasó. O sea, íbamos paseando por la calle Mayor y de repente se les ocurrió ver, no sé si os acordáis, que ahí en la calle Mayor hay, no sé, una especie de asador, ¿no? De estos que hay unas fotos con unos cochinillos enormes, de estos que les meten, o son imaginaciones mías, lo de la manzana en la boca, pero lo que está claro es que estaba ahí el cochinillo entero y verdadero, con cabeza y todo asado, y además las fotos enormes, y me acuerdo que las japonesas estas lo vieron y pegaron un respingo y se taparon los ojos y les pareció la cosa más espantosa que habían visto en su vida, porque claro, si lo pensáis, si a alguno le interesa el tema japonés y tal,
allí se come carne, pero son trocitos. Lo de coger un cacho de carne, coger el animal ahí, eso está visto como una cosa terrorífica. Eso es horrible, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo muy, muy claro de un juicio. No sé si para ellas era moral, yo creo que sí, a ellas les parecía eso es espantoso, pero es algo intuitivo, es algo totalmente, es una reacción, ¿no? Es algo que surge de la intuición, es algo que uno pues ha ido mamando, pues algunos dirían que educativa por su educación, pero bueno, vemos que hay ciertas cosas que no son exactamente la educación, ¿no? Por ejemplo, otra amiga mía que vamos, que es súper progresista y súper feminista y tal, dice que le cambiaron un poco los esquemas cuando su hermana tuvo un hijo y una hija, porque claro, su hermana también súper feminista y su cuñado es matrona, o sea que... Y tuvieron un hijo y una hija y eran el paradigma, ¿no? Del estereotipo de hombre y el estereotipo de mujer. O sea, desde que eran niños el chaval estaba todo el rato tirando cosas a las paredes, súper guarro, pasaba de todo y parecía así como muy noblote y muy bobo. Y la niña ya con 3 4 años intentaba pintarse, intentaba poner caritas para conseguir lo que quería y claro, mi amiga lo flipaba, decía, pero ¿esto qué es? Si mi hermana yo sé que les educa de una manera súper igualitaria, ¿no? Y ahí vemos un poco, pues, que lógicamente es un ejemplo y ya está, no hay que generalizar, pero son ejemplos que de alguna manera se ajustan a lo que predice Hyde, es decir, a lo mejor esas personas, sus antepasados o el lugar donde han nacido, Dios sabe qué, pues ha ido evolucionando hacia ese lugar y por mucho que tú tengas otras ideas, pues la naturaleza o la evolución o lo que sea, pues da lugar a eso, ¿no? O a lo mejor fue una casualidad, pero es un ejemplo que me viene como anillo al dedo. Bien, y entonces, después del juicio moral, viene el razonamiento. No antes, sino después. ¿Eso qué quiere decir? Que el razonamiento se usa para justificar tu razonamiento moral, no necesariamente de manera consciente. Es decir, por ejemplo, Hyde hizo unos estudios muy interesantes donde donde se preguntaba directamente a la gente que qué le parecía pues la siguiente historia. Pues hay una persona que se compra pues un pollo crudo y le hace un agujero y se masturba con el pollo y se lo pasa muy bien y luego coge y lo cocina y se lo come. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? La gente decía, eso es horrible. Y entonces decía, ¿pero por qué es horrible? Pues porque eso no puede ser, ¿pero por qué? No sé, pero te vas a pillar una enfermedad. No, no te la puedes pillar porque se había puesto un condón y además el pollo había pasado todos los estándares de calidad y estaba desinfectado y todo eso y no le podía pasar nada malo. Entonces, ¿por qué te parece mal? Y entonces la gente o se intentaba sacar alguna explicación de cómo fuera o al final acababa diciendo, pues mira, no sé por qué, pero me parece horrible, ¿no? O por ejemplo, pues otras historias, ¿no? Como lo de fulanito y menganito son padre e hija y hacía mucho que no se veían porque fulanito, bueno, pues ya la hija está casada y con hijos y ya fue a ver a su padre, le fue a ver ahí a su casa de campo y bueno, él ya con 60 y pico y ella con 40 y pico y entonces dice, ah, ¿cómo nos queremos? Bueno, pues vamos a hacer el amor, ¿no? Y entonces pues tomaron sus precauciones y tuvieron sexo y dice, bueno, no se lo vamos a contar a nadie y se lo pasaron muy bien y bueno, y ahí se quedó y además eso ha servido para que cada vez se quieran más y cosas así. Y bueno, ¿y a ti qué te parece la historia? ¿Te ha gustado? Y la gente decía, no, pero eso es horrible, pero eso no se hace. Y entonces, claro, había gente que decía, ese hombre ha abusado de su hija. Y dice, pero que no, que su hija tiene 40 y pico de años, que no tiene ningún problema, si además ama a su padre. Bueno, pero si tienen hijos, saldrán mal. No, porque han tomado precauciones y si se han tomado la píldora y 50 cosas más. En fin, ejemplos de estos, ¿verdad? Que en teoría son cosas que, claro, si hablamos de reciprocidad y cuidado, y ya está, eh, no son inmorales, pero a mucha gente se lo parece. Parece que hay algo ahí dentro de ti que te dice, joder, macho, esto está mal, ¿eh? Esto no puede ser. Pues bueno, esto tiene que ver luego con lo que es la ética normativa, pero para que veáis un poco eso, es decir, la gente no dice de entrada, o no necesariamente dice de entrada, está mal porque está mal, y punto. No, intenta dar explicaciones de por qué está mal. ¿Os suena este sesgo algo?
Hola, heurístico, porque esto es un ejemplo particular de un heurístico que conocéis perfectamente. Bien, lo interesante de esto es que aunque ese es el procedimiento estándar, eso no quiere decir, como pone aquí, si veis aquí hay dos líneas discontinuas, la 5 y la 6. Esto del B, no me voy a meter, esto es si intentas convencer a alguien, ¿no? Pero no me voy a meter aquí. Lo que me interesa es la línea 5 y la línea 6. Como os dais cuenta, sí hay una influencia del razonamiento en el juicio y sí hay una influencia del razonamiento a largo plazo en la intuición. O sea, que lógicamente si tú tienes ciertas creencias, pues por ejemplo culturales, pues ha pasado, ¿no? Pues hace poco salió el caso de una mujer que había sido sacerdote de estas, de, pues no sé, luterana o alguna cosa, y se había metido a stripper. Y se había dado cuenta de que era bisexual y que había estado toda su vida viviendo en una mentira y que ahora era feliz y además ganaba mucho dinero y todo esto. Bueno, pues es un caso particular. Claro, habría que ver, es interesante esto, habría que ver si realmente sus intuiciones iban por ahí desde el principio y tuvo una educación que la castró un poco y que la reprimió rollo freudiano. Pero vamos a suponer que no. Podríamos decir que, bueno, oye, que a lo mejor ha tenido un proceso de razonamiento y de introspección interesante y prolongado en el tiempo y estado expuesta pues, a otra serie de datos o lo que sea, pues que le ha hecho darse cuenta de que tenía que cambiar el juicio y entonces sus intuiciones ya, pues a la larga, pues pueden acabar cambiando, ¿verdad? O sea que es un modelo flexible. Eso sí, de entrada partimos de unos cimientos que nos han venido dados casi casi de nacimiento ya. Y además los procesos de juicio moral son automáticos. Digo, de entrada. Y luego el razonamiento puede tener un papel, sobre todo como confirmación, para quedarnos bien con nosotros mismos y convencernos de la razón que teníamos a la hora de enjuiciar las cosas de esa manera, pero también puede hacernos cambiar de juicio moral, pero es un efecto secundario y más dependiente del contexto. Bien, pues eso es lo primero, el modelo sociointuitivo lo tenéis aquí, y luego tenemos el modelo de los fundamentos morales, que lo que hace es, partiendo de eso, siendo eso el origen de la moral, esa sería nuestra metaética, la metaética de Hyde, lo que ahora faltaría es decir, bueno, y qué componentes tiene la moral, o sea, ¿qué es moral? Bueno, pues lo que hace Hyde, más que hacer pues más que determinar él qué es moral y qué no y por qué, no, lo que hace es decir que toda la moral humana, de la misma manera que hay diferentes, además él hace muchas metáforas, hace la metáfora de los diferentes sabores que tenemos en la lengua, de los receptores de sabores, pues igual dice que tenemos como 5 fundamentos morales o dimensiones morales que están bastante basadas en Fiske, y además él lo dice. Acordaos que Fiske hablaba de 4 modelos relacionales para comportarnos dentro del grupo. Hyde hace una cosa mixta, también basándose en Schroeder, en el que incluye aspectos de tipo interpersonal, que serían los de Franz de Waal y los de Turiel y todos estos, que son cuidado y justicia. Y luego incluye 2 que se corresponderían con propiamente de tipo comunitario, y que tendrían que ver también con algunos aspectos vistos en Fiske, como por ejemplo lo de las jerarquías y el comportamiento de lealtad intergrupal. Y por último incluye este fundamento de pureza que permitiría explicar pues, todos estos procesos morales un poco extraños que tienen que ver con cosas que nos parecen repugnantes y que nos parecen inmorales, o al menos se lo parecen a algunas personas, o algunas personas más y otras menos, y que no nos podrían ser incluidos en ninguno de los otros fundamentos. Y una de las contribuciones más conocidas que hace Hyde al estudio del conflicto es que los liberales, acordaros de lo que salía en el modelo de Schroeder, bueno, pues este trabajo lo hacen Hyde y colaboradores, y bueno, aquí pone 23.000 porque este es del
creo que es del artículo de 2009, pero vamos, sus bases de datos son increíbles, o sea, tienen bases de datos donde le sale esto en, pues eso, 200.000 personas de 40 países del mundo, o sea, alucinante. Se montaron una página web que se llama yourmorals.com, que os podéis meter ahí a hacer test y luego os dan los resultados. Pero vamos, la evidencia empírica que apoya la teoría de Hyde es brutal. Ahora veremos un poquito más de esto. Y un poco lo que veis aquí. Los liberales, cuanto más liberal eres, menos te importan estas cosas de comunidad y de pureza. Aunque él distingue que, bueno, igual los comunistas, claro, pues porque en Estados Unidos ya sabéis que en lugar de izquierda y derecha tenemos liberalismo, conservadurismo, sería, yo qué sé, pues no sé cómo decirlo, materialismo, materialismo más no materialismo, o no sé. Claro, liberalismo es un poco complicado. Ahora mismo en Estados Unidos el Partido Liberal, bueno, el Partido Demócrata, que supuestamente es liberal, pues está dividido, claro, entre los que son más bien liberales o neoliberales y los que son más bien socialistas, pues tipo Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, esos no son liberales, desde luego. Esos quieren que haya un Estado muy grande y muy poderoso y no ven a las personas tanto como individuos, sino como pertenecientes a grupos sociodemográficos. Pero bueno, entonces eso es una de las limitaciones que tiene el modelo de Hyde, o al menos la predicción de Hyde. Pero bueno, veis bueno, que sale muy bien. Es decir, es verdad que todos tenemos un poco de todo, pero la ideología nos delata moralmente. Los conservadores tienen de todo, los liberales hay ciertos aspectos de la moralidad que no ven como morales, sino como un lastre. Acordaros del modelo de Colbert, donde la obediencia y temas culturales y tal, las personas más avanzadas en la justicia universal y tal, pues esto pasan de ello. Conclusión, ya podéis ver un poco por dónde van los tiros y etcétera. Y Turiel igual. Para Turiel esto no es exactamente moral, sino es convención. Y luego hay otra gente como Host que habla de, pues eso, de lo que es la justificación del sistema y todo eso, partiendo bueno, de modelos, bueno, al menos vagamente, pero en origen de tipo marxista. Pues claro, le parece que esto es algo que no, hombre, que esto no es moral, esto es inmoral, ¿no? Pero bueno, seguimos. Dos cosas interesantes sobre Hyde es esto, en uno, para él, esto de aquí, y además él lo dice claramente, esto es una moral basada en Durkheim también, o sea, tiene un trasfondo filosófico, bueno, sociológico en este caso, que viene de Durkheim claramente. Y además tiene un artículo muy friki, pero si os gustan las fricadas estas pseudo no, científicas, no sé, pues igual os gusta, porque hablan de un planeta de los durgemianos, es decir, no los humanos, sino los durgemianos, donde no hay ni compasión ni reciprocidad, sino que, o sea, al revés que los liberales, ¿no? Que solo tienen compasión y reciprocidad y no entienden las normas grupales como normas morales. Bueno, pues aquí hacen un poco el experimento mental de ver un planeta donde, de los durgemianos, o sea, de los que vienen de Durkheim, donde no existe, al revés, donde no existe ni reciprocidad, ni compasión, ni nada de eso, sino solo comunidad, autoridad y pureza, y las personas no se sienten nada fuera del grupo y tal. Bueno, en fin. Está bien, la verdad, como ejercicio mental teórico está bien porque te hace ver que esta gente tiene clarísimamente su teoría y tiene muy claro por qué están incluyendo lo que están incluyendo y todo ese tipo de cosas. A mí me gusta el trabajo de Hyde. Este tío es filósofo y se especializó en psicología. Y se nota que tiene un sustrato filosófico su trabajo que les falta un poco a otros. Luego lo que hizo fue juntarse con gente pues con buenos metodólogos, con gente con un perfil más psicológico o más matemático. Entonces, pues bueno, el trabajo que ha realizado, que casi nunca ha sido él solo, sino en compañía de otros, pues yo lo veo bastante equilibrado en ese sentido. Y este es el artículo que salió de su tesis doctoral, que es con el que empezó todo esto, que habla de que bueno, tú tienes un perro al que quieres mucho y ya muere y entonces pues para celebrar que le queríais mucho, pues lo cocináis o lo coméis.
Y empieza con eso, ¿no? Y se da cuenta de que hacer este experimento o estas entrevistas no tiene nada que ver el resultado si lo haces en gente de clase alta y universitaria y tal, y pascual y blanca y todo eso, o si te vas a Brasil a una favela. No tiene nada que ver. Y entonces, claro, pues todo esto es más evidencia a favor de que hay un concepto moral que no es universal. Hay conceptos morales que son universales, pero hay conceptos morales que son contextuales. Claro, ahí la cosa está, no, pero eso no es moral, eso es convención ya, pero si la gente dice que es moral, pues yo qué sé, ¿no? En fin, entonces seguimos, aquí os dejo, bueno, pues esto, este es un poco, si os interesa, este es el artículo teórico fuerte de su modelo metaético, sociointuitivo, ¿ves? Una aproximación sociointuitivista al juicio moral. Y este es el trabajo por el que yo les conocí, que es el artículo de 2009, que se llama literalmente Los liberales y conservadores se apoyan en diferentes agrupaciones de fundamentos morales. Y en este cogen, pues eso, con varios miles de personas en varios estudios diferentes, pues lo que hacen es testar esa hipótesis de que los liberales van a puntuar igual o más en moral de tipo individual, autonomía y compasión, y los conservadores pues en teoría tienen que puntuar más en lo grupal o en todo por igual, ¿no? Esto es lo que os he dicho, un poco a modo de resumen, los 5 pilares. Vale, y luego he puesto este aquí en cursiva, porque este salió después, este no salió en 2009. Pero si a alguien le interesa el libro y se lo lee, el de La mente de los gustos, o le interesa el trabajo de Hyde, o mira algo por ahí, o se va a la página web oficial, pues verá que no son 5 fundamentos, sino 6. Hay uno de libertad, que funciona como el de cuidado de justicia. A ver, este lo hizo para diferenciar, porque no sé si sabéis que en Estados Unidos el liberalismo no es como aquí. O sea, si uno coge, repito, porque es yo creo que el que conocéis más, si veis la tele, Juan Ramón Rayo, que es como el paradigma del liberal, ¿no? Español, nuevamente, se basa en Juan de Mariana. Es decir, es un liberal libertario que se diría en Estados Unidos. Es decir, él cree que hay que dejar libertad al individuo y todos los individuos iguales, y por lo tanto el Estado tiene que implicarse lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. O sea, no cree en la redistribución, no cree en que tenga que haber leyes que maximicen la felicidad total. No, no. O sea, el Estado tiene que intervenir lo menos posible, porque el individuo, como todos somos hijos de Dios, todos somos iguales. No digo que Rayo crea en eso, pero eso, acordaos que esa era la idea católica de a ver, ¿cómo lo digo? El liberalismo que viene un poco de tradición católica, no protestante. Pues claro, si tú partes de que todos somos iguales, entonces a todo el mundo debe de ser tratado por igual, no porque creas que eso es algo malo, no, porque crees que eso es algo bueno. Bien, pero en Estados Unidos eso se lo considera libertarismo, no es exactamente liberales, y de hecho muchos libertarios están en el Partido Republicano, porque en teoría, aunque bueno, esto es como el PP-PSOE, o sea, bueno, dicen de izquierda y derecha, y luego pues esto es más o menos lo mismo, con perdón. Pero bueno, en teoría quieren menos Estado. Y los liberales quieren más Estado, lo cual, que los liberales quieran más Estado, pues aquí en España choca un poquito, ¿no? Pero para que lo sepáis, entonces Libertad lo puso para poder incluir a los libertarios en su modelo. Y lo que salió es que los libertarios eran como los liberales, pero la diferencia era que los liberales puntuaban los 3 un poco igual, a lo mejor más en cuidado y justicia, y los libertarios era sobre todo libertad. Bien, y los conservadores pues un poquito lo mismo en todo. Bien, y esto es, a ver, esto es un poco pues para que veáis que el modelo que tiene pues también su metodología detrás. Cuando el año que viene veráis psicometría, pues bueno, pues tiene sus índices de ajuste. O sea, que aunque sea, bueno, y esto es lo que sale en el estudio 2009, pues lo que veis, ¿no? Que de los extremos liberales a extremos conservadores, pues se ve esa tendencia en el que hay ciertos fundamentos morales que en los liberales hay una diferencia clara y en los conservadores no. Pues eso, que sepáis que estos modelos teóricos son teóricos, pero luego tienen evidencia empírica, y tienen un desarrollo metodológico fuerte detrás. Bien, pues vamos a pasar a Joshua Green, pero este será en el siguiente vídeo.